Los crímenes de la calle Morgue. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy les voy a hablar sobre uno de los relatos más famosos del escritor Edgar Allan Poe, titulado Los crímenes de la calle Morgue. Considerado el primer cuento de detectives de literatura. Este relato se desarrolla en París, donde ocurre un doble asesinato misterioso. Dos mujeres, madre e hija, son encontradas muertas en su casa, en una habitación cerrada por dentro. La policía no logra entender cómo pudo cometerse el crimen sin dejar el rastro del culpable. Sin embargo, el detective Dupin, conocido por su inteligencia y razonamiento lógico, decide investigar por su cuenta, analizando los testimonios, las huellas y los detalles que otros pasaron por alto. Dupin descubre algo sorprendente. El asesino no era un ser humano, sino un orangután, que había escapado del barco de un marinero. Este caso demuestra cómo la observación, el análisis y la lógica pueden resolver incluso los misterios más imposibles. Además, el cuento marca el inicio del género policial, ya que Dupin se considera el primer detective literario, antecediendo incluso a Sherlock Holmes. En conclusión, los crímenes de la calle Morgue no solo son una historia de terror y misterio, sino también una lección sobre el poder de la razón frente al miedo y la confusión. Muchas gracias. París, 1841. La ciudad amaneció consternada tras el hallazgo de dos mujeres brutalmente asesinadas en su propio hogar, en la calle Morgue. La policía se encuentra desconcertada, pues las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro. El detective C. Auguste Dupin tomó el caso y tras un análisis minucioso descubrió que el responsable no era un humano, sino un orangután escapado de un barco. El hecho ha sorprendido a toda la ciudad, convirtiéndose en uno de los casos más insólitos de la historia policial. Es linda, es Anaís, la muñequita linda. Le gusta comer sus galletitas. Es linda, es Anaís, la muñequita linda. Le gusta tomar lechita. Es leche de verdad. Es linda, es Anaís, la muñequita. ¡No! Olvídalo, hermano. Intentemos otra cosa. No, se me ocurrió una gran idea. ¡Es la aniquiladora! Con movimientos reales de karate. Rompe todas las cosas con su mano. Nada se le resiste. Autos, árboles, ladrillos, casas, su propia cara. ¡La aniquiladora! Cortes comerciales. Castillo de los Montes Azules, 1842. Una extraña epidemia, conocida como la muerte roja, ha acabado con miles de vidas en el reino. En un intento desesperado de escapar del contagio, el príncipe Próspero se encerró en su castillo junto a sus nobles para celebrar un baile de máscaras. Sin embargo, durante la fiesta, una figura misteriosa con vestiduras rojas apareció entre los invitados. Minutos después, el príncipe y todos los presentes fueron hallados muertos. Las autoridades aseguran que nadie puede huir de la muerte, ni siquiera entre muros dorados. Detective Dupin, el caso de la calle Morgue ha sorprendido a toda París. ¿Cómo escribiría usted la escena del crimen? Bueno, fue uno de los más desconcertantes que yo he visto, ya que todo estaba cerrado por dentro y no había entrada ni salida. Además, las heridas de las víctimas no parecían propiciadas por un ser normal. Muchos pensaban en un asesino misterioso. ¿Qué lo llevó a pensar lo contrario? La naturaleza de las heridas o los testimonios de las personas, tanto que decían que los gritos y sonidos que emergían del recinto de las víctimas no eran humanas. Eso me llevaba a que tenía que buscar por otro lado. ¿Y cómo llegó a la conclusión del orangután? Tanto como los testimonios de las demás personas y tanto los cabellos y las huellas dactilares encontradas me indicaban a que podría ser un animal. Además, un marinero me confesó que un orangután días antes había escapado. ¿Qué enseñanza nos deja este caso? Este caso nos deja una enseñanza muy importante, que es que un verdadero detective no se fija por lo tácito, sino tiene que ver más allá, así la verdad suena un poco ridícula. Muchas gracias, detective Dupin. No, muchísimas gracias. Baltimore, 1843. Un hombre fue arrestado anoche luego de confesar haber asesinado a su esposa y ocultado el cuerpo en la pared de su casa. El crimen se descubrió cuando la policía escuchó los maullidos de un gato negro que había emparedado junto con la víctima. Según los investigadores,
El acusado mostró signos de locura y arrepentimiento. Declaró que el animal era un símbolo de su culpa y que lo perseguía desde el primer crimen cometido contra otro gato. El caso ha sido catalogado como uno de los más macabros del año. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir, que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. Porque vivir sin drogas es vivir mejor. Siempre hay que estar muy atento, atento alrededor. Vive sin drogas, vive sin drogas. Viviendo sin drogas serás feliz. Porque viviendo sin drogas se vive mejor. Vive sin drogas. Vive sin drogas. Fundación Azteca, por un México sin drogas. El caso de la calle Morgue conmociona a todo país. Dos mujeres asesinadas en una habitación cerrada y sin pistas. Aparentes llevaron a la policía a un callejón sin salida. Sin embargo, el detective Dupin demostró que la lógica puede más que el miedo. Mientras que todos buscaban un asesino humano, él descubrió que el culpable era un orangután escapado. Este hecho, aunque sorprendente, nos enseña que no siempre las respuestas más obvias son las correctas. El miedo, los prejuicios y las suposiciones pueden cegar la verdad. Dupin nos recuerda que solo la observación y el razonamiento humano puede iluminar incluso de los misterios más oscuros. Una noche de terror sacudió París cuando los gritos rompieron el silencio de la calle Morgue. Los vecinos alarmados encontraron una escena espantosa, dos mujeres muertas en una habitación cerrada por dentro. La confusión reinó entre los investigadores hasta que el detective Dupin tomó el caso. Con paciencia y lógica, descubrió que el asesino no era humano, sino un orangután que habría escapado de un barco. El hallazgo sorprendió a todos y transformó el horror en asombro. Lo que parecía un crimen imposible se resolvió con inteligencia y observación. París aprendió así que, incluso en medio del misterio, la razón siempre encuentra su camino. Toledo, 1842. Un hombre relató su espeluznante experiencia tras ser apresado por la Inquisición. Según su testimonio, fue encerrado en una celda oscura con un pozo profundo en el centro y un péndulo afilado que descendía lentamente con el fin de torturarlo. Cuando todo parecía perdido, todas las fuerzas francesas tomaron la ciudad y lo rescataron justo a tiempo. El sobreviviente afirma que la experiencia le reveló los límites del miedo y la desesperación humana. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En 1841, la ciudad de Sena ha sido testigo y escenario de un crimen que desafía toda lógica. Dos mujeres, Madame L'Espange y su hija Camille, fueron halladas muertas en su domicilio, en el número 17 de la calle Morgue. El suceso ha dejado a la población entre el miedo y el asombro, mientras la policía continúa sin comprender cómo ocurrió. Los agentes que ingresaron al domicilio se encontraron con una escena espantosa, la habitación cerrada por dentro, los muebles totalmente destrozados y los cuerpos en condiciones brutales. Los testigos aseguran haber escuchado gritos desgarradores y voces confusas, una de ellas un tono extraño, casi inhumano. El ingenio de Dupin fue entonces cuando el reconocido detective aficionado Auguste Dupin tomó la investigación por cuenta propia. Analizó los objetos y los testimonios de cada una de las personas testigos, revisó y observó detalles que otros habían dejado pasar por alto. Su conclusión fue tan sorprendente como convincente. El asesino no era humano, sino un orangután. El marinero, cual era el dueño del orangután, confesó que el animal, al imitar los actos de él mismo,
y los actos humanos, y al entró por la ventana del domicilio de las dos víctimas. Desató una tragedia sin intención consciente. Las reacciones en París. La noticia provocó un fuerte debate entre los ciudadanos. Algunos se mostraron incrédulos ante la explicación, mientras otros alabaron la agudeza del detective Dupin. Ha demostrado que el verdadero genio está en la observación y el razonamiento, comentó un inspector del caso. Más allá del crimen, el caso de la calle Morgue no solo será recordado por su horror, sino también por haber marcado el nacimiento de una nueva forma de investigar. La deducción lógica, gracias a la mente analítica de Dupin, París se aprendió que incluso en los misterios más oscuros pueden resolver cuando la razón vence al miedo. Esas fueron las noticias de hoy. Buenas noches.